Buenos días. Nos encontramos nuevamente otra vez en este espacio. Vamos a seguir con una de las ideas que estuvimos conversando un poco en nuestra última clase. El otro día abordamos algunos aspectos importantísimos de los comienzos de la organización del Estado-Nación en Argentina. Ya si ustedes van siguiendo el hilo de todas nuestras clases, se deben haber dado cuenta de que lo que vamos priorizando en este aspecto de las clases que hacemos es cómo se ha constituido el pensamiento liberal en Occidente y cómo ese pensamiento ha sido fundante de la organización del Estado-Nación. El otro día ya también a partir del último periodo colonial y de la ruptura del pacto colonial y los inicios del tiempo revolucionario y de independencia estuvimos dando algunos ejemplos. Hoy nos vamos a referir concretamente en el programa figura algo así como los decretos republicanos en la unidad de los primeros gobiernos patrios. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de otras ideas republicanas que aparecen en los primeros institutos legales que este nuevo Estado se da en función de eso que venimos llamando desde hace varias clases el lenguaje de los derechos y como de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa, y cómo ese lenguaje de los derechos tiene de suyo, y cuando hablamos del lenguaje de los derechos, hablamos de esos derechos que el liberalismo había instituido en las declaraciones de derechos que vimos ya hace 2 o 3 clases, con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Pero ese lenguaje de los derechos no es solamente mencionar qué derechos individuales tiene el individuo por su propia naturaleza, sino también un derecho individual, que esto ya es también el lenguaje del tiempo del contractualismo, que da existencia a un estado mínimo, así lo conversábamos, a un estado mínimo que empieza a ser, en términos de Bobbio, empieza a ser un estado mínimo en tanto se restringen los derechos de ese estado absoluto o estado máximo a partir de la idea de que el Estado existe porque los individuos prestan consenso, va a ser una de las bases del pensamiento republicano, porque existe la división de poderes, otra de las bases del pensamiento republicano. Esos individuos prestan consenso mediante el principio de la soberanía del pueblo. En nuestra Constitución del 53 va a ser el artículo del pueblo, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Quiere decir, hay una idea de soberanía popular, pero a la vez de representatividad política en un gobierno republicano. Ya lo iremos viendo. Lo que sí me interesa es que nos vaya quedando muy claro de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje de los derechos. ¿Por qué decimos concretamente que esos derechos empiezan a ser institutos legales del nuevo Estado? ¿Por qué? Porque desde el propio Moreno como secretario de la Junta, con el decreto de supresión de honores del mes de diciembre, unos poquitos días antes de diciembre, del 6 de diciembre del 10, pasando por el derecho por el decreto de libertad de imprenta de octubre del 11 que da el triunvirato, o el decreto de seguridad individual que da unos meses después también el triunvirato, más los derechos que instituye como soberana la Asamblea del año 13, más los derechos que serán mencionados en las constituciones del 19 y del 26. Todas estas formas en que la ley empieza a ser fundante del Estado y la ley escrita en documentos y declaraciones que fundan este Estado que se está constituyendo, esos derechos
empiezan a ser parte de la obligación estatal de garantizar la vida de los ciudadanos. La vida, la libertad, la igualdad, la propiedad de los ciudadanos por los que vela. Esto me interesa que quede muy claro, porque si por algo vemos la construcción del Estado-Nación en Occidente, el paso por la Ilustración y el contractualismo y la Revolución Francesa, es porque tenemos que aprender qué cosa es el liberalismo. Porque, como hemos dicho en varias de las clases, el liberalismo es la doctrina fundante del Estado-Nación. Con más, con menos, con vaivenes, con distintas formas institucionales que fue asumiendo, con luchas territoriales de distribución del nuevo poder estatal, como va a ser el ejemplo de unitarios y federales, y no solo es territorial en tanto a quiénes son unitarios y quiénes son federales, sino desde qué centro o desde qué no centros se constituye el poder de ese Estado. Pero más allá de la cuestión de las instituciones de gobierno, ahora vamos a hablar de qué decretos, qué sanciones con instituto de ley tuvieron estos primeros gobiernos entre el 10 y el 26, porque vamos a llegar hasta la Constitución del 26, hablando de los derechos individuales y de la obligación del Estado de velar, de garantizar esos derechos. Empecemos con el decreto de supresión de honores. Voy a tener que ser súper sintética porque tenemos que revisar algunos documentitos en el medio, pero es muy importante esto porque nos va diciendo cuáles son las creencias ideológicas de ese nuevo Estado, más allá de las instituciones de gobierno que se dé, ¿sí? Que acabo de hacer la aclaración, no va a ser materia de esta clase. Pero ¿qué creencias? ¿Por qué existe el Estado? ¿Para qué existe el Estado? ¿Por qué cosas un Estado deberá organizarse? En la creencia de estos primeros gobiernos de lo que venimos llamando desde el otro día el fin del pacto colonial y la estructuración del Estado-nación moderno en Argentina. El primero es el decreto, hay un problema de anteojos. El primero es un decreto, así soy, ¿qué quieren? En presencia y virtualmente. El primero es el decreto de supresión de honores. El decreto de supresión de honores se da, recién les decía, en diciembre de 1810, creo que 10 o 12 días antes de que Moreno desapareciera de la revolución, ya hicimos referencia a eso el otro día, porque estaba resultando un poco molestito. Y una de las cosas que resultó molestita de Moreno fue que sancionó como secretario de la Junta, redactó y sancionó como secretario de la Junta este decreto de supresión de honores. ¿A qué se estaba refiriendo Moreno? A ninguna otra cosa que al criterio de igualdad entre los ciudadanos del Estado que se estaba fundando y a la eliminación de todo, eso ya lo habíamos visto en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y a la eliminación de toda distinción entre individuos que son parte del Estado, que no esté en función de la utilidad común, decía la Declaración de los Derechos y del Hombre y del Ciudadano. Quiere decir, solamente te distinguís del conjunto de tus iguales ciudadanos cuando gobernás, porque estás prestando un servicio a la autoridad, a la utilidad común, quiere decir, a la utilidad de todos. En ese sentido, el decreto de supresión de honores va a ser muy claro. Primero que
Si ustedes lo buscan, pueden encontrarlo en las redes fácilmente porque es un documento que circula con mucha facilidad. Y estaría bueno que lo leyeran porque empieza a verse en concreto de qué cosas hablan estos revolucionarios. ¿Y qué será esto del lenguaje de los derechos y de los principios liberales en los que tanto insiste María Reta? Miren si habrá que insistir que Moreno, en la introducción al decreto de supresión de honores, que además se da en un contexto muy controversial, ha habido una fiesta, una reunión social a la que han asistido varios miembros de la Junta y después de algunos brindis, parece que uno de los invitados a una reunión que se había hecho, no vamos a entrar en detalles, pero con cierto contenido etílico, propone un brindis muy subido de tono en tanto honores al presidente de la Junta y a su señora esposa presentes en la reunión, o sea, a Saavedra y a la esposa. Esto enfurece a Moreno, que no hace otra cosa que redactar este documento que es maravilloso desde el punto de vista de la letra y de los principios ilustrados liberales respecto de la igualdad. Tanto que empieza diciendo en estas palabras: en vano publicaría esta Junta principios liberales que hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad, si permitiese la continuación de aquellos prestigios que por desgracia de la humanidad inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza. ¿De qué sentimiento de la naturaleza está hablando Moreno en este momento? Del sentimiento de igualdad. Más adelante en el decreto, él va a decir que ya el presidente de la Junta en la proclama del 28 de mayo, que fue uno de los primeros documentos, de mayo del 10, por supuesto, uno de los primeros documentos que hablaron de la naturaleza del nuevo gobierno, como un gobierno provisorio y qué sé yo. Dice que en ese decreto del 22 de mayo habían sido como transferidos todos los honores de los que gozaban los virreyes en tiempos coloniales al presidente de la Junta. Y el decreto de supresión de honores va a ser justamente la oda contra ese principio de rendir honores a las autoridades, en función de ese principio liberal que les citaba recién, de que nadie va a ser diferente respecto de sus conciudadanos, sino en función de la utilidad que preste al bien de la comunidad. En ese sentido, en otro pasaje del decreto de supresión de honores, Moreno va a decir: si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Si me considero igual a mis conciudadanos, ¿por qué me he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que yo? Mi superioridad solo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado. En las demás funciones de la sociedad soy un ciudadano sin derecho a otras consideraciones que las que merezca por mis virtudes. Qué actual, ¿no?
tiene una tremenda actualidad. Ninguno de los principios liberales podría fructificar si en el común de los hombres no tienen en sus ojos la principal guía de su razón, y si no comprenden la igualdad que les anunciamos. Y esa igualdad no la comprenderán, estoy parafraseando, si nos ven rodeados de la misma pompa y aparato con que los antiguos déspotas esclavizaron a sus súbditos. El decreto de supresión de honores es una oda al principio de igualdad. Y el principio de igualdad, acuérdense, es uno de los derechos naturales del individuo. Naturales, inalienables, imprescriptibles. Quiere decir, nazco igual a los otros. Nadie me puede quitar esa condición de igualdad. Y mi igualdad respecto de todos los otros, iguales con ciudadanos, la tengo durante toda mi vida. Aunque, ahora vamos a ver en los ejemplos que siguen, aunque vaya preso, aunque porque haya violado una ley, aunque haya atentado contra cierta propiedad. Quiere decir, el principio de igualdad rige de igual modo. Mi derecho de igualdad no prescribe, ¿sí? Todos los derechos naturales, lo venimos diciendo desde el contractualismo, son tenidos en este sentido. Naturales, inalienables, imprescriptibles. Vamos a otro ejemplo de con qué institutos legales estos primeros gobiernos, Moreno, en tiempos de la Junta. Entre esto y la discordancia que tenía con Saavedra y otros miembros de la Junta en cómo convocar a los diputados del interior a fin de hacer la división de poderes y dar el Congreso para dar una independencia, ya lo dijimos el otro día, le valió y fue su autocondenación, digamos, al envenenamiento. Vamos a otro ejemplo. Uy, cómo se pasan los minutos. Vamos a otro ejemplo. En tiempos del virreinato hay dos decretos republicanos importantísimos. Cuando hablamos de republicanos, hablamos también de un principio que heredamos de la Revolución Francesa, que va a estar presente en todos los gobiernos de la organización nacional, que es el principio de la división de poderes. Ya dijimos que desde la Revolución para adelante, aunque algunos quisieran más y otros quisieran menos, el lenguaje de los derechos liberales y la doctrina liberal va a ser lo que sustente la revolución. Algunos más ilustrados, algunos por tanto más jacobinos, algunos más conservadores, por tanto más retardatarios de ciertos principios de igualdad y de republicanismo, de libertad. Sin embargo, esos derechos de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, protección de la persona, libertad de prensa, libertad de cultos, son Estado garante de los derechos individuales, ley escrita como sustento del Estado, necesidad de una constitución escrita que diga cómo va a ser ese Estado y en qué cosas cree. Todos esos principios liberales van a estar presentes del 10 en adelante. El otro día lo mencionábamos con Monteagudo y con Castelli también. Bien, en el 11, el primer triunvirato va a dar dos decretos republicanos importantísimos. Uno es el de libertad de imprenta y el otro es el de seguridad individual. Libertad de imprenta, 26 de octubre de 1811. Tan natural como el pensamiento, le es al hombre la facultad de comunicar sus ideas. Es esta una de aquellas pocas verdades
que más bien se siente que se demuestra. Nada puede añadirse a lo que se ha escrito para probar aquel derecho y las ventajas incalculables que resultan a la humanidad de su libre ejercicio. El gobierno, triunvirato, fiel a sus principios, quiere restituir a los pueblos americanos, por medio de la libertad política de imprenta, ese precioso derecho de la naturaleza que le había usurpado un envejecido abuso de poder. A partir de aquí, va a decir en 10 artículos, básicamente va a reglamentar el hecho de que, artículo 1, todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Las disposiciones contrarias a esta libertad quedan sin efecto. Después va a decir que el abuso de esa libertad es un crimen, y lo va a reglamentar. Pero básicamente el decreto de libertad de imprenta es nosotros, Chiclana, Zarratea y Paso, los firmantes del primer triunvirato, estamos diciendo en una ley que está organizando este Estado, nosotros como gobierno, poder ejecutivo, primer triunvirato, damos este decreto, estamos diciendo que a partir de aquí la libertad de imprenta es tomada como otra de las libertades imprescriptibles. Un poquito después, unos días después, en noviembre del 11, los mismos miembros del triunvirato van a dar el decreto de seguridad individual. Y esto es muy importante. Miren, leo algunas cositas, porque el otro día decíamos, ya con la Revolución Francesa, que hablar de seguridad individual no es hablar solamente de la seguridad, en el movimiento, no es solamente hablar de la seguridad corporal de las personas, ¿no? De la seguridad personal. Decíamos también, el principio de la seguridad atañe a un principio muy querido a la burguesía revolucionaria, que es el principio de la propiedad privada. Entonces, cuando se habla de seguridad, no solo se habla de la seguridad de las personas, sino también de la seguridad de la propiedad. Y vamos al texto. Decreto de seguridad individual. Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual. Más clarito le echamos agua. ¿Por qué principio liberal se está bregando aquí? La seguridad de las personas y de los bienes. Artículo 1. Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal. Más adelante, nadie puede ser arrestado sin prueba. Más adelante, lo estoy súper achicando por una cuestión de tiempo. Más adelante, artículo 4, la propiedad. La casa de un ciudadano es un sagrado, cuya violación es un crimen. Y perdonen que sea tan exagerada en la acentuación de ciertas palabras, pero decir la propiedad es sagrada y violarla es un crimen, es muy fuerte y está hablando muy claro de esos principios liberales burgueses en nuestra revolución. Solo en caso de resistirse el reo refugiado a la convocación de un juez podrá allanarse, etc. El tema de las cárceles también lo veíamos en el decreto en la Declaración del Hombre y del Ciudadano en Francia. Ningún reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá esta dilatarse más allá del término de 10 días. Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de precaución solo sirva para mortificarlos será castigada rigurosamente. Artículo 8.
la cuestión del Estado garante de derechos individuales. Porque si algo tiene con toda claridad el lenguaje de los derechos, no es solamente la enumeración de derechos individuales, sino la idea de que el Estado existe, que es más importante el individuo que el Estado, en tanto que el Estado debe proteger, garantizar, asegurar esos derechos individuales. Artículo 8. Los ciudadanos habitantes del distrito de la jurisdicción del gobierno y los que en adelante se establezcan están inmediatamente bajo la protección en todos sus derechos. Solo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tranquilidad pública o la seguridad de la patria, podrá el gobierno suspender este decreto mientras dure la necesidad, etc. Quiere decir, el triunvirato, tanto en derecho de igualdad, la libertad de imprenta, como en el derecho en el decreto de seguridad individual, lo que hace es reforzar el criterio de igualdad, libertad, seguridad, que ya había sido explicitado en el decreto de supresión de honores. El paso siguiente va a ser dado por la Asamblea del año 13. Si algo es importante en la Asamblea del 13 es que es el primer gobierno desde el 10 que se va a declarar soberano. Esto tiene que ver con toda una discusión en la que también habían participado y habían discrepado Moreno, el Club de Marco y los saavedristas, y también los miembros del triunvirato después. Era si había que gobernar o no en protección de los derechos de Fernando VII, que estaba preso, acuérdense, preso de Napoleón, que había invadido España. Si por el contrario había que declarar directamente la independencia y constituirnos desde ya como un nuevo Estado, Moreno, Castelli, Monteagudo, el Club de Marco, la Sociedad Patriótica, la Asamblea del 13. Por eso es que la Asamblea del 13 lo primero que hace, se reúnen, me parece que en pleno verano de 1813, en enero del 13, si no me equivoco, igual no importa. Pero lo primero que hacen es decir, miren, nos estamos sentando estos representantes de los pueblos del interior en tanto poder legislativo para constituir el Estado y para declarar la independencia. Y porque vamos a declarar la independencia, nos declaramos como institución soberana de este Estado. ¿Qué quiere decir? Ya nada de lo que se hace pensando en que algún día vuelva el rey, porque en ese momento España está librando su propia guerra de la independencia contra Napoleón, así la llamaron los españoles. De 1808 a 1814, los españoles están viviendo su guerra por la independencia. ¿De qué? De la invasión napoleónica. Y hay una serie de grabados de Goya que son fantásticos, que cuentan lo que significó a nivel popular las figuras encumbradas o no de esos héroes de la independencia, de la guerra por la independencia. Ahora les decía, la Asamblea del año 13 es la primera institución que se declara soberana. Quiere decir, no gobierna más en nombre del rey de España y declara que tiene dos objetivos claros. Uno, sancionar la Constitución. Lo venimos diciendo desde el otro día, que es uno de los caballos de batalla de Moreno. Congreso, Constitución, Independencia. Bueno, aquí está ganando, digamos, la facción revolucionaria que es heredera de Moreno. Una es sancionar la Constitución. El otro tema fundamental, declarar la independencia. La verdad que la Asamblea del año 13 no puede cumplir con ninguno de esos dos objetivos que son fundamentales, pero sí cumple
en función de del avance del lenguaje, y no solo el lenguaje, porque si decíamos el otro día, en Moreno, Monteagudo, Castelli, los derechos son tópicos discursivos, son horizontes esperables, decíamos el otro día, por lo menos son aunar un lenguaje y unos criterios en función de lo esperado para este nuevo Estado. Lo que estamos diciendo en la clase de hoy es que ya no son tópicos discursivos, son institutos legales de los gobiernos que van siendo gobiernos de este Estado nuevo. En ese sentido, la Revolución Francesa, uy, Dios mío, la Asamblea del 13, esto es por apurarme, porque veo que se me pasan los minutos. En ese sentido, la Asamblea del 13 no dicta una constitución, no sanciona, no declara la independencia, pero da importantísimos avances y pasos adelante respecto de estas ideas de igualdad que a partir de aquí empiezan a ser ley de ese Estado nuevo. Primero, y yo me acuerdo, esto ahora no sé, no creo que se haga, pero esto me acuerdo que lo estudiábamos en la escuela primaria hace muchos años, y decíamos, abolición de los títulos de nobleza, fin de los tribunales de la Inquisición, de la mitad y el Yanaconazgo. Nosotros decíamos todo esto que voy a decir ahora de memoria, y no entendíamos lo que estábamos diciendo. ¡Qué pena! Porque así como no lo entendí yo, no lo debe haber entendido ninguno de mis compañeritos de antaño. Pero sí es importante que esta enumeración de cosas que voy a decir ahora nos vaya haciendo entrar en la cabeza que todas estas cosas empiezan a ser materia de ley en este nuevo Estado. Primero, abolición de los títulos de nobleza. Más claro que eso, en función de una idea de igualdad, ya si el decreto de supresión de honores para los que gobernaban había sido un adelanto, suprimir los títulos de nobleza que todavía existían como resabio colonial era un adelanto aún muchísimo más grande en función de la igualdad. Además, se abolían dos instituciones de desigualdad fundamentales. Primera fue que intentó abolir la esclavitud, hubo tanto descontento, tanto hasta barullo interno en la asamblea, que en vez de abolir la esclavitud se terminó decretando la libertad de los hijos de esclavos nacidos a partir de ese momento, es lo que se llama la libertad de vientres, y además el fin del tráfico de esclavos en Río de la Plata. Ese era, en función de la esclavitud, un instituto fundamental de desigualdad, un paso impresionante. El otro paso impresionante respecto de la igualdad fue la abolición de los sistemas de servidumbre que también venían de la época colonial, la mita, la encomienda, el yanaconazgo. Eran todos institutos de servidumbre indígena en función de la producción minera, de la producción agrícola, en los distintos espacios de distribución territorial en los distintos espacios coloniales. Otra cuestión importantísima fue poner fin a los tribunales de la Inquisición. ¿Y esto qué tenía que ver? Si existían tribunales inquisitoriales, era porque no había libertad de pensamiento. Porque si pensabas distinto a lo que el Estado colonial esperaba en función de una tradición escolástica, plim, 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 no nos vamos a meter, eras pasible de ser sometido a un juicio de la Inquisición. Si ahora lo que importa es la libertad de pensamiento, dejan de existir los tribunales de la Inquisición. Otra cosa importante es la abolición del mayorazgo. El mayorazgo era un instituto legal que hacía que el hijo mayor heredara los bienes de toda la familia. Se abole el mayorazgo. Eso en función de las ideas de igualdad, que son importantísimas como sanciones de la revolución, perdón, de la Asamblea del 13.
A la par va a crear el directorio y ella se va a quedar constituir como una junta de observación como poder legislativo, pero no es materia de esta clase. Como ya vamos 34 minutos, vamos a saltar a las otras dos a los otros dos pasos fundamentales respecto de estas declaraciones de derechos en todo el en los primeros tiempos de la organización institucional del Estado. Hasta que después veamos que esto va a ser parte de la Constitución del 53, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, es importante que nos vayan quedando estos pasos adelante en función de las ideas republicanas, en función de las ideas de los derechos individuales, porque esto es como el constitucionalismo moderno, además unido al lenguaje de los derechos, empieza a ser la base de la organización del Estado. Ningún Estado es tal, decíamos la clase pasada, cuando hablábamos de liberalismo, en clases pasadas, ningún Estado es tal si no tiene bien clarito, en un documento escrito, Constitución del año 3, de 1792 en Francia, Constitución de 1787 en Estados Unidos, más las otras constituciones francesas, ningún Estado es tal si no tiene escrito en un documento que se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, si no está escrito ahí en qué cosas cree ese Estado, qué principios son fundantes ideológicamente de ese Estado. Y en la segunda parte, a eso se llama las partes dogmáticas de las constituciones del constitucionalismo moderno, que como constitucionalismo moderno es también siempre liberal. O sea, lo llamamos constitucionalismo moderno o constitucionalismo liberal, es la misma cosa. Porque lo que sucede es que, fíjense que el otro día les puse el ejemplo de Danton haciendo rezar a su hijo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hoy leemos en estos decretos republicanos que se habla del dogma sagrado de la igualdad, de la sagrada seguridad de los hombres, de lo sagrado de la propiedad, que es un crimen ir contra la propiedad, y toda una construcción de un imaginario de lo sagrado en torno a los derechos del individuo. Y eso es dogma, por eso parte dogmática de las constituciones. En la segunda parte de esas constituciones del constitucionalismo moderno, me parece que lo estuviera dibujando, está la cuestión de cómo se organizan los poderes del Estado. Y los poderes del Estado, en todas esas constituciones, van a ser organizadas bajo el principio rector de la división de poderes y del control entre los poderes. Vamos a ver el ejemplo de este lenguaje de derechos en dos documentos importantísimos que, a pesar de que son de distintos periodos históricos, de distintas constituciones respecto de quiénes están gobernando y quiénes son los que están teniendo el poder político en las instituciones, dan como resultado un nuevo avance en esto que va a ser la parte dogmática de la Constitución del 53. Por eso es muy importante que en la clase de hoy vayamos viendo cuáles son los antecedentes constitucionales del 53 en principio de estos principios, en función de estos principios liberales. Tanto la Constitución del 19 como la del 26 van a proteger la vida, la reputación, la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos. Quiere decir, seguimos pensando y enunciando en los documentos que dan forma dogmática a ese Estado, seguimos enunciando los derechos individuales, inalienables y prescriptibles. Segundo, la igualdad, después, la igualdad ante la ley, la libertad de prensa, la propiedad privada, el fuero íntimo de los ciudadanos solo reservado a Dios, la seguridad individual, las cárceles para seguridad y no para castigo, los indios iguales en dignidad y derechos, eso en la del 19. Todas las disposiciones referidas a la seguridad individual no pueden ser suspendidas sino en un caso de inminente peligro, va a decir la Constitución del 26. Aunque esas constituciones darán por resultado otro modo en la parte orgánica de organizar el Estado, lo que decíamos recién,
ambas, como precedentes fundamentales de la Constitución del 53, van a seguir funcionando de acuerdo a este paradigma que ya no solo es un tópico discursivo, ¿sí?, sino que empieza a ser forma escrita del lenguaje de los derechos. Quiere decir, vamos dejando de hablar de un lenguaje de los derechos para pasar a una enunciación legal de esos derechos individuales que son fundantes de los principios del liberalismo. Con esto vamos a dejar, yo espero haber sido clara, pero lo que intento es que en la clase de hoy se pueda hacer el clic de comprensión de por qué vengo hablando todos los días anteriores de un lenguaje de derechos. Si no podemos decir esto de los primeros momentos de organización del Estado argentino, estamos fritos. Si no lo podemos comprender como la base teórica fundamental y doctrinaria fundamental de la organización del Estado, que con sus vaivenes, con sus más, con sus distintos gobiernos, porque esto no tiene, les diría que hasta los unitarios y los federales, que piensan en modos diversísimos de cómo organizar ese Estado en cuanto a la distribución territorial del poder y en cuanto a si existirá un centro o serán provincias soberanas, que se organizarán en forma confederal o en forma federal, todo otro tema, a todos unifica este lenguaje de los derechos liberales, que a partir del 10 empieza a ser parte de una serie de institutos legales que brotan de esos gobiernos patrios. Nos vemos la próxima.